Hermanos, la iglesia siempre ha sido atacada por un espíritu antinomianista y ahorita explicaré qué es. Los antinomianos, hermano, fueron un grupo de personas, el término antinomiano significa antiley. Este grupo de personas con esta idea antinomiana enseñaba y promovía, todavía hasta estos días, que podemos tener comunión con Dios y tener plenitud con Él sin obedecerle. Esta ideología, hermano, rechaza por completo cualquier mandato de Dios en la vida del creyente. En palabras sencillas, hermano, el antinomianismo se resume así: como yo ya soy salvo, Dios me ama. Mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. ¿Qué opina acerca de esta ideología? Es una herejía, hermano. Y desde el principio, hermano, desde la iglesia primitiva, esto siempre ha sido una herejía que se ha tratado de colar. Juan, por eso, en estos versículos que vamos a leer, va a establecer los parámetros y él dice en palabras sencillas: hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque habrá personas, hermano, que aún estarán dentro de la iglesia, vivirán una vida impía, no obedecerán a Dios y aún así esas personas dirán: sí, yo soy cristiano. ¿Cuál es su excusa? Nadie es perfecto. Hermano, nosotros no estamos promoviendo que cada cristiano sea perfecto, porque tal cual como dice nuestro hermano Sugel, de este lado de la eternidad, ninguno de los que estamos aquí vamos a poder ser perfectos. Sin embargo, hermano, Juan establece claramente que el cristiano verdadero se santifica, que el cristiano verdadero no practica el pecado, los hijos del diablo sí. Y en estos textos, hermano, que vamos a ver, en estos 9 versículos, vamos a ver cómo Juan desarrolla una claridad tan notable en estos versículos, de manera que si nosotros tan siquiera los leemos, podemos comprender qué significan, hermano. Se resume en eso: aquel que practica el pecado no es de Dios, es hijo del diablo. Y en estos pocos versículos, hermano, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Las falsas enseñanzas, hermanos, simplemente son herejías, y esa herejía se ha colado hasta nuestro tiempo, hermano. De hecho, si tú te metes a internet y ves iglesias que son, podríamos llamarle liberales, siempre promueven por último la santificación. Lo que ellos te dicen es que tienes que orar para que te vaya bien, para que tengas prosperidad, y la santificación para ellos es un tema de religiosos y legalistas. En este tiempo, el decir que tú te guardas para el Señor, que tú vives para el Señor, que quieres permanecer santo para el Señor, ellos ven y te dicen: es que tú eres un legalista. Y eso no es ser legalista, hermano, es simplemente ser cristiano. Nosotros, hermano, los que hemos nacido de nuevo, todos los días, hermano, luchamos contra este cuerpo de muerte. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7, 24 y 25, hermano, dice uno de los textos que puede manifestar cuál es la vida del creyente. Dice Pablo, Romanos 24 y 25, 7, 24 y 25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo no supiera que dentro de él hay una lucha, no hubiera escrito esto. Y esta lucha, hermano, es una lucha interminable solamente hasta que muramos o Cristo venga. Pero siempre estará ahí. Pero Pablo dice algo glorioso en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todo creyente verdadero tiene esta lucha, hermano. Y por esta lucha que está dentro de él, que es producida por el Señor, esta persona no puede practicar el pecado. Juan va desarrollando este argumento en el versículo 1 del capítulo 3, y él escribe inicialmente de esta manera. Él habla y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
Y aquí iniciamos con unas palabras muy bellas del apóstol Juan a los receptores de la carta, donde les dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esta palabra, hermano, que se refiere a mirad, es una palabra que en el original no solamente denota una orden, sino algo mucho más profundo, algo que nosotros podemos contemplar. Y a lo que se refiere la palabra cuál, esta palabra, hermano, se llama, en el griego es potapen. Y esta palabra solamente se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento. Lo que este versículo inicialmente quiere decir, hermano, es lo siguiente: pongan atención y contemplen qué amor tan glorioso e inmenso nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor sí tiene ese peso, porque es lo que significa, pero el peso que tiene más en el idioma original es eso. Pongan atención, hermanos, hijitos, y miren cuán glorioso e inmenso es el amor que ha dado el Padre para con nosotros. Hay 2 personas que reaccionan de diferentes maneras ante esta declaración. Una, los hijos de Dios, y la otra, los hijos del diablo. Los hijos de Dios, ¿cómo reaccionan ante esta declaración? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo no sé qué produce en ti esta frase, pero en el creyente debería producirle muchísima alegría. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán grande, glorioso, gigante amor nos ha dado el Padre. Podemos ver, hermano, 2 reacciones. Una, aquellos que cuando escuchan esto, su espíritu se constriñe al entender que no merecíamos ese amor. Y por otro lado, existen personas que reaccionan de una manera indiferente y dicen: bueno, sí me amó, ¿y qué? Bueno, hermano, Juan aclara y pone un poquito más de énfasis en esta frase diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y dice: pero ¿qué amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Más adelante, Juan hace un énfasis entre los hijos del diablo. Y ¿saben qué? Todos antes de Cristo éramos hijos de Satanás. Éramos hijos de ira. Éramos enemigos de Dios. Romanos dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Ni uno. Y Juan inicia con este versículo diciéndole a los hermanos: fíjense cuál amor tan grande Dios ha dado por ustedes, que ahora son llamados hijos de Dios. Es un amor que el mundo no conoce ni entiende, hermano. Yo cuando estaba haciendo este tema me estaba acordando una vez que yo estaba en la primaria y había una película que se había estrenado, no recuerdo cuál película, y en ese fin de semana muchos de mis compañeros habían ido al cine y llegaron el día lunes hablando de la película. Y ellos platicaban entre ellos que qué padre estuvo, que se estaban riendo de los chistes de la película. Y yo simplemente me quedaba observando como diciendo: pues es que no la he visto, no entiendo por qué ellos se ríen, no entiendo por qué ellos tienen alegría. Bueno, hermano, aquel que no ha entendido estas palabras es alguien que reacciona indiferente, porque no ha entendido cuán amor tan grande ha derramado Cristo para con sus hijos. Y es por eso que Juan establece después lo siguiente: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dime algo, hermano, ¿tú te entiendes muy bien con tu familia incrédula? ¿Tú te interesas por las mismas cosas que tu familia incrédula? Hay personas que, por ejemplo, hablan de su trabajo con tanto anhelo, tanto gusto, tanto placer. No importa que echen a perder su familia, pero ellos hablan del trabajo y es lo que les gusta, les apasiona. Otras personas están con su mirada en las cosas terrenales, quieren propiedades, dinero, trabajo, lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un grupo de personas redimidas por Cristo que no tienen su mirada en eso. El mundo nos ve como bichos raros porque nuestra mirada no está en lo terrenal, porque nosotros no reaccionamos igual, porque hemos encontrado, hermanos, en Cristo algo mayor que lo que existe, hermano. ¿Quieres ver un ejemplo de cómo reacciona alguien que conoce a Cristo y alguien que no?
Vamos a Juan 9:13 al 34, en una historia ya conocida de aquel ciego de nacimiento. Juan 9:13 al 34, que explica más lo que Juan está describiendo aquí. Hermano, el mundo no nos conoce porque simplemente no conoce a Dios. Por esa simple y sencilla razón. Amén. ¿Qué había pasado? Cristo había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces los fariseos lo interrogan de ver por qué, si es verdad que él había sido sanado. Y vea lo que pasa, hermano. Aún la misma familia de este ciego, hermano, no entiende lo que ha pasado. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él entendía que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y escucha lo que dice el ciego, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Si alguien sabía la condición de su hijo, eran los padres. Ellos sabían que de chiquito no veía, de mediana edad no veía y aún siendo grande en parte de su vida no vio. Ellos podían decir que su hijo realmente era alguien ciego. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ellos dijeron, bueno, nosotros solo sabemos que fue sanado, pero pues nosotros no queremos profundizar en eso. Pregúntenle a él ya está grandecito para decirle, ¿por qué decían esto? Dice el versículo 22, esto dijeron sus padres, ¿porque qué? Ellos sabían que su hijo había sido ciego toda su vida y que el que había sanado a su hijo, le había dado la vista, era Cristo, pero por miedo no lo querían confesar. Dice después, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Cristo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué? Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, y yo me imagino que hasta un tanto exasperado, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre que ya había sido de Cristo, ¿qué era ya? Él ya era un discípulo, no solamente había sido sanado, sino que él, por aquello que había hecho Cristo, ya se llamaba o ya se veía como un discípulo de aquel que le había dado la vista, porque Cristo lo había hecho. Dice después, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Y vea esto, ¿qué palabras utiliza este hombre? Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Fíjense, estas personas, un fariseo, los judíos, eran personas que posiblemente leían cada semana el libro de la ley. Este hombre ningún día de su vida había podido leerlo.
ni porque tenía un impedimento físico. Y sin embargo, él dice que lo maravilloso de esto es que aquellos que podían leer ese libro de la ley, que conocían, tenían el panorama más abierto, no sabían de dónde venía Cristo. Y él dice, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un ciego, a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, ¿qué? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Él fue hasta las últimas. Sus padres fueron cobardes y dijeron, no, pues pregúntale a él, porque temían más a que fuesen expulsados. Sin embargo, él había encontrado verdaderamente al Salvador del mundo, a Cristo. Ni siquiera sus padres conocían a su hijo ya. Por eso es que Juan establece y dice, por eso el mundo no nos conoce. Hermano, el mundo no nos entiende. No entiende por qué pasamos tanto tiempo los domingos en la iglesia. No sé si alguien te ha dicho, bueno, ay, ¿qué acaso no puedes faltar el domingo? Pues vámonos de vacaciones, falta ese día. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene importancia porque es el día del Señor. Gente no dice, bueno, ¿por qué no te cansas de predicar? Porque nosotros hemos encontrado a Cristo. ¿Por qué tú no dejas de leer la Biblia? Bueno, porque es la palabra de Dios. Juan establece claramente, por eso el mundo no nos conoce, y dice ¿por qué? Porque no le conoce a él. Somos ante el mundo los despreciados y aborrecidos, los ignorantes, todo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios nos conoce. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Por eso Juan inicia con esto diciendo, miren hermanos, tengan gozo, porque miren cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora ya somos sus hijos. Por eso el mundo no nos quiere, por eso el mundo no tiene relación con nosotros, porque no le conoce. Juan establece aquí una diferencia entre aquellos a quien Dios conoce y aquellos quienes no conocen a Dios. Unos son llamados hijos de Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En el versículo anterior vimos hermano, que Juan manifiesta el amor que Cristo ha derramado para con nosotros y ahora somos hijos de Dios. En segundo punto, él manifiesta que el mundo no nos conoce. Por eso, hermano, el creyente muchas veces tampoco se siente cómodo en compañía de personas incrédulas. ¿Por qué? Porque tampoco esas personas les conocen verdaderamente. El apóstol Pablo, como dije, hermano, habla y menciona que nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermano? ¿Tú te sientes muchas veces ajeno a este mundo? ¿Tú te sientes cómodo con el diario vivir aquí? Tú le puedes hablar a un incrédulo de riquezas eternas en Cristo. Tú le puedes hablar de la salvación que se encuentra únicamente en nuestro Señor. Tú les puedes hablar acerca de la vida gloriosa y de las bendiciones espirituales que están en Cristo. Y los incrédulos simplemente te van a voltear a ver y decirte, ¿qué? Oye, es que Cristo me dio vida eterna. Y así como estos judíos, fariseos y los mismos padres de este hombre que fue ciego reaccionaron, él solamente entendía una cosa, era ciego y ahora veo. El creyente de la misma manera reacciona ante este mundo. No sabe cómo, no sabe por qué, pero ahora entiende que ha sido salvado por Cristo y lo verdaderamente importante está en Él.
Es lo que el cristiano entiende. Por eso Pablo pudo decir estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El incrédulo ve la muerte con temor. El creyente que verdaderamente ha nacido de Cristo la ve como algo glorioso. La gente tiene miedo de morir. El creyente quiere llegar a morirse un día, porque va a ver a Cristo, porque va a tener a su Señor. Y aquí es lo que Juan establece. Dice que, amados, refiriéndose a todos los creyentes, ahora somos hijos de Dios. Primero dice que somos llamados hijos de Dios, y ahora establece un hecho que ya está. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado ¿qué? Juan sabe que todos aquellos a los cuales le escribió la carta y todos los creyentes en todos los tiempos tenemos un anhelo, que es llegar a ser como Cristo. Que no lo somos, todavía no lo somos, pero él por eso dice: todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria, ahora sí seremos como Él. Ya no habrá pecado en nosotros, ya no habrá malos pensamientos, dolencias, tristezas, pecado, hermano. Seremos como Cristo. Y él dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando ¿qué? Cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El día de la venida de Cristo, todos los creyentes seremos como Él. Y si se dieron cuenta, hermanos, yo en ningún momento les llegué a preguntar: ¿tienen anhelo de la venida de Cristo? Si yo hiciera esa pregunta ahorita de decir, ¿esperan a Cristo? Todos diríamos que sí. Y si yo te pregunto, ¿cómo manifiestas que anhelas la venida de Cristo? Hermano, no solamente basta decirlo. Todos aquí en esta habitación, en este lugar, podemos decir: sí, yo anhelo que Cristo venga. Sin embargo, Juan establece qué verdaderamente ocurre en aquel que tiene esta esperanza. Dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Tú te purificas para la venida de Cristo? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Esta palabra esperanza, hermano, viene del griego elpis, y esta palabra esperanza significa esperar con anhelo, con placer, una confianza en una persona. Imagínate por un momento que un padre se va a trabajar en la mañana y su hijo está en casa, y hay una película que se va a estrenar en el cine. Y el hijo ha estado días y días pidiéndole al padre. Entonces esa mañana el padre se va y le dice: bueno, mira, si yo llego hoy a la casa y tú hiciste todo tu cuarto, obedeciste a tu mamá, hiciste tu tarea, tienes todas tus cosas en orden, cuando llegue vamos al cine. ¿Qué hace este hijo todo el día? Sus deberes. Es más, todavía lo que el padre le pidió, ese hijo hace más. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza, una confianza en que su padre le va a cumplir algo, y él sabe que como su padre va a llegar y va a ver las cosas, entonces lo va a llevar al cine. El que anhela la venida de Cristo se purifica a sí mismo porque tiene la confianza de que Cristo vendrá. Eso es tener esa esperanza. Si yo digo, bueno, sí tengo esperanza de que Cristo va a venir, amén, pero mi vida por completo manifiesta que no tengo esa esperanza, tristemente posiblemente ni creyente sea. Ni creyente sea. ¿Dónde está tu mirada la mayor parte del tiempo? ¿Dónde están tus pensamientos la mayor parte del día? ¿Qué son las cosas que tú hablas a diario? ¿Cuáles son el tipo de consejos que tú das? Son cosas básicas que examinan y muestran si verdaderamente yo amo a Dios y anhelo su venida. Dice,
cuando dice este versículo, hermano, se purifica a sí mismo, no quiere decir, hermano, que nosotros produzcamos en nosotros mismos la santidad, no. El Espíritu es que nos santifica. Pero ¿por qué medio el cristiano es santificado, hermano, o se purifica a sí mismo? Bueno, con los medios de gracia que el Señor ha dejado. ¿Sabes cuáles son los medios de gracia, hermano? ¿Qué son los medios de gracia? Bueno, hermanos, les voy a dar una breve definición que da Earl Blackburn, que es un bautista reformado. Tiene un libro un tratado muy pequeño que se llama Los medios de gracia, y como subtítulo dice ¿Cómo puede crecer un cristiano? Si lo quiere, hermano, se lo puedo pasar por mensaje, por WhatsApp. Es muy cortito y es de mucha bendición. Y en este artículo él divide los medios de gracia en dos grupos. Los primeros, los medios de gracia privados, y segundo grupo, los medios de gracia públicos. Los medios de gracia privados son la lectura de la palabra, la oración y la meditación de la palabra de Dios. Los medios de gracia públicos es el congregarse, las ordenanzas bíblicas como el bautismo y la cena del Señor, la comunión con los creyentes y la oración colectiva, hermano. El creyente verdadero, para purificarse a sí mismo, hermano, da uso de estos medios de gracia para crecer en santificación delante del Señor. Yo te hago una pregunta, ¿tú practicas algo de esto? ¿Tú oras? ¿Tú lees? ¿Tú meditas? Y no me refiero a leer solamente la palabra, sino estarle estudiando a profundidad. ¿Tú te congregas? ¿Te congregas de verdad? ¿Tú tienes comunión con tus hermanos? Mira, hermano, hay mucha gente que llega a decir, bueno, yo con Dios quiero todo, con su iglesia no quiero nada. Y eso es una herejía gigante. Gigante, hermano. Yo no puedo decir que amo a Cristo, pero odio a su esposa. Es una herejía muy grande. El cristiano verdadero anhela a sus hermanos, quiere convivir con ellos y ser edificado por cada uno de ellos. Dios ha mandado estos medios de gracia para ayudar al creyente en su santificación. El creyente que tiene la esperanza de que Cristo venga, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y no lo hace porque Él diga, bueno, sí, yo quiero crecer espiritualmente en conocimiento. No, lo hace porque ha nacido de nuevo. Simplemente por eso. Y hermanos, no estamos diciendo una vida perfecta. Pero el creyente verdadero trata con todas sus fuerzas de seguir los pasos de Cristo. Yo recuerdo mucho, hermano, aquel ejemplo que da Paul Washer acerca de su papá cuando dice que iban caminando en la nieve. Y obviamente cuando él está chiquito, un niño pequeño, pues no tiene ni el tamaño ni la fuerza de su padre. Entonces dice que él iba tras su papá caminando en la nieve, y dice que cada momento que su papá iba caminando, pues en la nieve se marcaban las pisadas de sus botas muy grandes. Y que él trataba de caminar por los mismos lugares de donde su papá caminaba. Él no lo podía hacer, obviamente, por su tamaño. Algunas veces se caía. Pero eso mismo, hermano, es lo que manifiesta el anhelo que tiene el creyente de ser como Cristo. No lo vamos a hacer perfectamente, no, pero ya hay una forma genuina, un anhelo genuino de ser cada día como nuestro Señor. Por eso es que Juan establece esto: aquel que ha nacido de Dios, aquel que proviene de Dios, aquel que verdaderamente tiene la esperanza de la venida de Cristo, tiene esta esperanza de verdad, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque anhela la venida de Cristo. Y esto que ha venido haciendo Juan, hermano, simplemente es preparar el camino para las declaraciones que vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 4, hermanos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una de las cosas, hermano, que más me sorprendió cuando yo llegué a Cristo fue cuando me dijeron que la relación que yo tenía con Dios había cambiado. Yo antes era su enemigo, antes Dios me aborrecía, yo antes pecaba y ofendía a Dios diariamente, sin embargo ahora en Cristo el Señor es mi Padre y mi relación con Dios ha cambiado por Cristo. Pero una de las cosas que también me sorprendieron, hermanos, muchísimo, es entender que no solamente mi relación con Cristo cambió, sino lo que cambió fue mi relación con el pecado. Yo te pregunto algo, ¿tu relación con el pecado cambió cuando viniste a Cristo? ¿En qué forma? ¿En qué forma? Esto es muy importante, hermano. ¿En qué forma? ¿Se dejó de practicar? ¿Qué más? ¿Ya no te deleitas en él? ¿Qué más? Hermano, ahora aborreces el pecado. Hay algo que es verdad, hermano, y que el creyente puede llegar a pecar. Pero el creyente verdadero, cuando peca contra su Dios, no está tranquilo en su trabajo, no está tranquilo en su casa, no está ni siquiera incluso tranquilo al dormir porque ha ofendido a Dios. Una de las cosas más bellas de esto, hermano, es que aquella relación que teníamos con el pecado, Cristo la viene a romper y ahora nos da una mirada diferente de lo que significa el pecado. Existen personas que cuando se les llega a exhortar sobre algún pecado particular, hay personas que se enojan. Muchas veces eso es evidencia de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero si aquella persona, cuando se le exhorta acerca de un pecado particular o nos exhortan y verdaderamente entendemos la gravedad del pecado en nuestra vida, nos da tristeza. David escuche en el Salmo 51 lo que dice acerca del pecado que había cometido, hermano, tan grande, y cómo David, después de que vino a ser exhortado por el profeta Natán, se siente y tiene, hermano. Por eso es que digo que la relación con el pecado ha cambiado. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él tenía dolor por el pecado que había cometido, hermano. Es por eso, hermano, que en esta parte de la carta de Juan, él es muy claro con lo que escribe, hermano. Esta palabra que se refiere en la palabra que comete pecado, es interesante, hermano, que está en un tiempo verbal en griego que significa, hermano, un hábito, algo continuo, una secuencia ininterrumpida. Ese mismo tiempo verbal que se utiliza en la palabra comete, también está en el versículo 3, en la palabra tiene, en el versículo 6, en la palabra permanece, en el versículo 6 también de la palabra peca, en el versículo 7 en la palabra hace, y en varios textos se refiere a una práctica continua. Entonces, lo que Juan está queriendo decir aquí en el versículo 4 es: todo aquel que comete pecado, ¿qué quiere decir? Que continuamente practica pecado, que está habituado en hacer pecado. Esta persona que ha hecho infringe también la ley. Me gusta más como dice la nueva versión internacional, porque él dice quebranta la ley.
quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan lo que nos está dando en primera instancia es mostrarnos lo que significa pecar. Esta es una definición correcta del pecado. ¿Qué es el pecado? El quebrantar la ley de Dios, el desobedecer a Dios. Cuando yo quebranto la ley, ofendo a Dios. Y entonces Juan está diciendo aquí en estos versículos lo que significa el pecar, quebrantar la ley. Pero en el versículo 5, hermano, vemos algo muy glorioso que va a dar el paso a todo lo que él va a seguir explicando. Dice, el versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Medita en esto, hermano, verdaderamente. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Y por qué esto fue eso posible? Porque no hay pecado en Él. ¿No te da gusto saber que tus pecados te fueron quitados, hermano? Mira, hermano, en el Antiguo Testamento la palabra que se utilizaba para esto era la palabra expiar, expiación. Cuando se refiere a la palabra expiación es que se hacía un sacrificio expiatorio y esto no quitaba los pecados, cubría los pecados. ¿Entiende esto? No los quitaba, los cubría. La palabra que se refiere a quitar viene del griego airos, que significa quitar, hermano. Por eso es que nosotros, hermano, hoy en Cristo, el pecado que nos asediaba, que nos esclavizaba y que nos condenaba, ha sido quitado, hermano. Ha sido quitado. Son verdades muy, muy gloriosas, hermano. Ante el mundo, hermano, si tú eras un mentiroso, un ladrón, un blasfemo, un grosero, si has nacido de nuevo en Cristo, tú ya no eres eso. Ante el mundo a lo mejor te dirán, pero eras eso, y bien ha dicho el pastor, bueno, sí, era. Cristo lo ha quitado. Cristo me ha hecho nuevo. Por eso Juan dice esto, y sabéis que Él apareció, Cristo vino al mundo para quitar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que esa naturaleza que tú y yo teníamos desde que nacimos, siendo pecadores, ahora por Cristo ha cambiado. Y el Espíritu Santo nos ha regenerado. Ya no somos más pecadores que tienen esa naturaleza de practicar el pecado. No, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y ahora aquí en esto, hermano, puse un subtítulo donde le puse: los hijos de Cristo no pueden permanecer pecando, los hijos del diablo sí. Aquí ya vimos, hermano, por qué el creyente ya no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha venido Cristo a limpiarlo. Sin embargo, en los demás versículos, hermano, en el versículo 6 y hasta el versículo 9, vamos a ver lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí se refiere a permanecer en el que habita en Cristo, el que está en Cristo, no peca. Y es la misma palabra que les decía, no es alguien que practica el pecado, está en el mismo tiempo verbal en griego. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esta declaración del versículo 6 es muy importante. Hermano, ¿tu relación con el pecado ha cambiado desde que conoces a Cristo? Juan abre ese pequeño paréntesis en medio de esta declaración para decir, hijitos, ¿qué? Otra vez, hermano, ¿qué dice? Nadie os engañe. Y las palabras que utiliza aquí Juan son demasiado simples, hermano. Hay versículos de la Biblia que se conocen que son pasajes oscuros. ¿Qué quiere decir? Que son pasajes muy complicados de interpretar. Sin embargo, primera de Juan 3:7 no es uno de esos pasajes. Es bastante claro. ¿Lo entiendes? A ver, hijitos, ¿nadie qué? ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se engañe, ni se deje engañar. El que hace justicia, ¿qué? Como Él es justo. Imagínate que yo te dijera de repente, ¿qué creen? Oí a un tigre ladrar. O que yo te dijera, bueno, es que yo estaba viendo un águila nadar.
Yo estaba viendo, no sé, yo vi a un perro maullar, o yo vi a una vaca comer carne. ¿Tú qué pensarías acerca de estas declaraciones? Estás mal. Es ilógico. ¿Por qué? Porque la vaca no come carne. El tigre no ladra. El águila no nada, vuela. Así de simple, hermano, es la declaración que Juan dice aquí. Hijitos, nadie os engañe. Porque en ese tiempo, hermano, como les dije, los antinomianos decían, mira, si tú has sido salvado en Cristo, ya con eso basta, la sola fe es lo más importante, ya has sido salvado de la ira de Dios, por lo demás disfruta la vida. Y mucha gente caía en eso, hermano. Hoy en día, hermano, muchas personas que abiertamente practican el pecado, y la Biblia muestra claramente que no son cristianos. Si tú le dices, mira, vimos la carta, creo que la mayor parte de todo esto lo violas, no lo haces, ni siquiera lo haces. Y tú les llegas a decir, bueno, la palabra de Dios ha manifestado que no has nacido de nuevo. Reaccionan o de dos maneras, hermano. La primera es, bueno, me he dado cuenta que verdaderamente no he nacido de nuevo y quiero buscar de Cristo. Pero por el otro lado están aquellas personas que dicen, no, yo soy cristiano. Bueno, pero la palabra de Dios te muestra y tu vida, esas evidencias muestran que realmente no has nacido de nuevo. No, sí soy cristiano. Así como la explicación que les di acerca del tigre que ladra y que dice, pueden reír y hasta decir, bueno, ¿cómo puede ser eso real? De esa misma forma se ve a alguien que, a pesar de vivir como diablo todos los días de la semana, aún así dice ser hijo de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Juan establece, nadie os engañe, hermano. Y sí, hermano, como les dije, el cristiano puede pecar, pero ¿sabes qué no hace el cristiano? Permanecer pecando todos los días, cada minuto, cada hora, y sentirse bien con ese pecado. El cristiano odia cuando peca, se siente mal cuando peca. Su conciencia, la conciencia que Dios le ha dado, la mente que Dios le ha dado, todos los días está ahí diciendo, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Aquel que no ha nacido de nuevo, no. Por eso Juan dice, el que hace justicia es justo. Así como un tigre ruge, el que hace justicia es justo. ¿Por qué? Como él es justo. Y dice el versículo 8, hermano. El que practica el pecado, ¿qué es? Porque el diablo peca desde el principio. Y estas verdades, hermano, son igualmente como el versículo 7, básicas y muy fáciles de entender. El que practica el pecado, ¿qué es? ¿O de quién es? Del diablo. Y yo creo que estas son palabras muy fuertes para cualquier persona. Si tu padre no es Dios, ¿quién es tu padre? Cristo mismo dice, ustedes, su padre es ¿quién? Si fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Las obras de Abraham. El tigre ruge como su padre, el tigre. Hay cosas que son pero tan evidentes. Y aquí Juan establece esto, el que practica el pecado, el que comete el pecado, el que diario lo hace, el que no se siente mal ni siquiera de pecar, esta persona, a pesar de que se diga cristiana, esta persona no es cristiana, sino es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Pero vemos aquí algo glorioso, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una naturaleza que nadie puede cambiar por sí mismo, y es la naturaleza caída. Esa naturaleza que heredamos de Adán.
Una naturaleza donde nacemos amando y deleitándonos en el pecado. Si bien hay personas que pueden manifestar una pecaminosidad abiertamente, siendo asesinos, violadores, ladrones, etcétera. Por el otro lado, hay personas que manifiestan practicar el pecado y deleitarse en el pecado siendo totalmente moralistas. Desde las personas que se portan bien y hacen buenas obras, Dios las aborrece, hasta las personas que se portan de lo peor. Tanto la una como la otra son hijos del diablo. Pero escucha lo glorioso y lo vuelvo a leer. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para esto vino Cristo. Para esto vino nuestro Señor. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Y vamos a ver cómo es que es posible, hermano, que Cristo deshace las obras del diablo. Hebreos 2, 14 y 15. Dice el autor de Hebreos: así que, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mira, hermano, tú y yo cuando nacemos violamos la ley de Dios, ¿o no? Cristo tenía que venir a este mundo, encarnarse, y de la misma manera en la que nosotros fallamos a Dios, Él tenía que ser perfecto. Dice por eso el autor de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? Él, refiriéndose a Cristo, participó ¿de qué? Pero ¿sabes qué? Él con una vida perfecta y cumplió todas y cada una de las ordenanzas que había dado Dios en su ley. Todas las cumplió Cristo perfectamente. Para destruir por medio ¿de qué? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, escucha otra vez estos versículos, y si tú has nacido de nuevo, y si tú no has nacido de nuevo, pon mucha atención para que veas para qué vino Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dime algo y examina. ¿Tú esperas el día de tu muerte con miedo o con gozo? Mira, Pablo cuando le escribe a Timoteo su carta y le dice: mira, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla. Pablo está plenamente convencido de que ya va a estar con Cristo. Y está contento esperando eso. A lo mejor en esta vida terrenal acabó de una forma miserable, sí, pero Pablo dice: en Cristo tengo todo ya. Y aquí nos dice el autor de Hebreos que aquel sacrificio de Cristo le quitó a Satanás el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir? El dominio que tenía Satanás sobre las personas, siendo su padre, cegándolos todos los días, Cristo ha venido a quitar ese imperio. Y ahora les ha dado libertad. La libertad, hermano, es algo glorioso. Llega a ver videos a veces de personas que a lo mejor estuvieron injustamente en prisión y llegan a salir, y ve los videos cómo se alegran de ver tan siquiera el cielo desde afuera. O tú ves documentales, hermano, de personas en África, porque todavía hay esclavitud, cuando los llegan a sacar de ahí y tienen una cara de emoción y alegría porque han sido libertados. Bueno, hermano, tú como cristiano no puedes reaccionar de manera indiferente sabiendo que Cristo te ha dado la libertad. Una libertad, hermano, que tú nunca pudiste haber obtenido por ti mismo, ni yo pude haber obtenido por mí mismo. Solamente Cristo, hermano. Dice el versículo 8,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, entendamos hoy, el creyente verdadero vive para Cristo, por eso no puede pecar, no puede practicar el pecado. Escucha lo que dice Spurgeon sobre este versículo. Bueno, no se equivoque, Señor. El que comete pecado es del diablo. No sirve de nada poner excusas y disculpas. Si usted es un amante del pecado, irá donde van los pecadores. Si usted que vive de esta manera dice que ha creído en la sangre preciosa de Cristo, no le creo, Señor. Si usted tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, odiaría el pecado. Si se atreve a decir que está confiando en la expiación mientras vive en pecado, miente, Señor. Usted no confía en la expiación porque donde hay una fe real en el sacrificio expiatorio, este purifica al hombre y lo hace odiar el pecado que derramó la sangre de su Redentor. Y te pregunto otra vez, ¿tu relación con el pecado ha cambiado ya? En esto se resume la carta de Juan, hermano. El creyente ya no practica el pecado. El incrédulo e hijo del diablo sí. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y lo vuelve a decir. ¿Y por qué no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Porque qué? Porque tiene otra naturaleza. Si nosotros aquí tuviéramos una botella de agua llena y yo le dijera a cualquiera de ustedes, ¿le puedes echar más agua? Tú simplemente dirías, es ilógico. ¿Por qué? Porque no le cabe más. Para que esta botella pudiera ser llenada, tendría que ser vaciada y nuevamente llenada. Bueno, hermano, el que ha sido llenado por Cristo ya no tiene otra naturaleza más que la que Dios le ha dado. Si bien, hermano, vivimos en este cuerpo de muerte todavía, hermano, pero nuestra naturaleza, nuestros deseos, nuestros deleites ya no son ni le pertenecen a este mundo, sino a aquel que nos ha salvado, a Cristo. Son versículos muy claros, hermano, muy claros. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado que practica el pecado y verdaderamente está yendo directo a la condenación? ¿O del lado que ha sido regenerado por Cristo? Es muy importante porque te estás jugando la eternidad. Hermanos, no tomemos con ligereza las verdades que nos habla nuestro Señor. No veamos con ligereza el pecado. De verdad, no lo veamos con ligereza. El pecado es pecado. Dios odia el pecado. Como cristianos dice aquí que no podemos pecar. ¿Qué quiere decir? Entonces debemos de santificarnos para Cristo. Hermano, que no te importe si tu familia te llega a decir religioso, si te llegan a decir legalista, tú busca la santificación en Cristo. Mira, hermano, hoy llegamos a un punto tal dentro de la historia de la iglesia donde ser piadoso está mal, donde querer ser bíblico está mal. Y de verdad es algo que es sorprendente, hermano. Ahorita vimos el pastor estuvo hablando acerca de la membresía, del estudio de algunos libros, de muchas cosas, hermano. Y si tú te llegas a quejar acerca de los puntos bíblicos, entonces yo te preguntaría, entonces, ¿eres cristiano de verdad? ¿O cuál es tu opinión o cuál es tu mirada acerca del cristianismo? ¿Crees que es cristiano solamente el venir, cantar algunos cantos, escuchar una que otra predicación en mi casa y irme a mi casa y vivir mi semana como yo quiero? Eso no es ser cristiano, hermano. Eso no es ser cristiano, ni es santificarse. El cristiano verdadero anhela ser cada día como Cristo. ¿Y sabes hasta qué punto Cristo obedeció al Padre? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto el cristiano debe de obedecer a Cristo? Hasta su muerte.
o hasta su venida. Hermano, ya basta, por ejemplo, de verdad, de aquellos pensamientos de decir, bueno, es que eso es muy religioso. Leer tanto la Biblia te va a dejar mal la cabeza. De verdad, hermano, te sorprendería que personas que se dicen cristianas piensan así. ¿Por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué tanto estás estudiando? ¿Por qué tantas ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué tantas ganas de platicar con cristianos? Bueno, porque eso hace un cristiano. Así de sencillo. Siéntete raro si tú un día llegas a tu casa y ves a tu perrito maullar. Hermanos, esta verdad es totalmente entendible y digerible. El que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Y el que verdaderamente anhela la venida de Cristo se santifica todos y cada uno de los días. No perfectamente claro que no, hermano. Ojalá, de verdad. Por eso es que el mismo Juan escribe en Apocalipsis y dice, sí, Señor Jesús, ven. Porque por fin, hermano, vamos a ser librados de este cuerpo de muerte. Pero el creyente verdadero anhela con todo su ser, todos los días, la venida de su Señor para ser librado de este cuerpo de muerte. Y si tú aún en este momento te das cuenta que tu vida no manifiesta ser cristiano, entonces aún tienes esperanza. ¿Por qué? Por lo que dice ese versículo, para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. Y hoy, a través de su sacrificio, de la fe en Cristo y del arrepentimiento, tú puedes tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Mira hacia Cristo solamente. Él es el único que te puede salvar y el único que puede salvar tu eternidad.